Bienvenidos. A ver, si queremos entender de verdad cómo funcionaba el mundo medieval, tenemos que empezar por la base, por los cimientos de todo. Y eso es la tierra y, por supuesto, la gente que la trabajaba. Es que no hay otra manera de descifrar la lógica de una sociedad que a primera vista nos parece tan lejana y compleja. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase, que es de una simpleza brutal. Unos rezan, otros combaten y otros trabajan. Ojo que esto no es un simple refrán, ¿eh? Esto era el código genético de la sociedad, la ley inquebrantable que marcaba tu vida entera, desde el día en que nacías hasta el que morías. Así que vamos a ver qué significa cada parte de esta estructura. Vale, vamos a meternos en faena, en la vida real. Para un campesino medieval, su mundo, su universo entero, se reducía a una cosa, el feudo. Y ese feudo tenía un único y gran objetivo: ser completamente autosuficiente, no depender de nadie ni de nada de fuera. Y esto es fundamental que lo entendamos. Un feudo no era solo un trozo de tierra, no, era un micromundo, un ecosistema económico y social completamente cerrado. La supervivencia dependía única y exclusivamente de lo que se producía allí mismo, dentro de sus fronteras. El mundo exterior era un lugar lejano, peligroso, casi una fantasía. Dentro de este pequeño universo, claro, no toda la tierra era igual. Estaba, por un lado, la reserva señorial. Pensemos en ella como las parcelas VIP, las más ricas, las más fértiles. Los campesinos estaban obligados a dejarse la piel trabajándolas, pero el resultado, no veían ni un solo grano de esa cosecha. Todo, absolutamente todo, iba directo a la despensa del castillo. Era para mantener al señor, a su familia y a sus soldados. Y luego estaban los mansos. Y aquí está el corazón de la vida de un campesino. Eran parcelas mucho más pequeñas y a menudo de peor calidad que el señor les prestaba, y digo prestaba porque nunca eran suyas. Pero de ese pequeño trozo de tierra dependía que su familia comiera ese año o se muriera de hambre. Era el ancla que los ataba a la tierra y al señor para toda la vida. Y por último, teníamos las tierras comunales. Bosques, pastos, zonas que en teoría eran para el uso de todos. Un recurso vital, para recoger leña para el invierno o para que pastaran las 4 gallinas o la cabra que pudieran tener. Pero claro, incluso aquí, el dueño de todo seguía siendo el señor, y muy a menudo había que pagarle una tasa por usarlas. Al final, nada era gratis. Bien, ya tenemos clara la tierra. Ahora vamos a las personas. Porque todo el sistema feudal se sostenía sobre una especie de pacto, un acuerdo no escrito pero fundamental que lo definía todo. Y era muy simple: yo te doy mi trabajo y tú me das protección. Fijaos, esta imagen lo explica a la perfección. A un lado, el laborator, el que trabaja, el que se encarga de producir la comida para todos. Al otro, el velator, el guerrero, el que lucha y defiende a todos de los peligros. Parecen dos mundos completamente opuestos, pero en realidad eran las dos caras de la misma moneda. No podían existir el uno sin el otro. Eran totalmente interdependientes. Y aquí está la clave que lo conecta todo. Toda la parafernalia militar de la nobleza, los castillos, las armaduras carísimas, los caballos de guerra. ¿De dónde salía el dinero para todo eso? Pues salía del sudor del campesino. El excedente de comida, lo poco que sobraba después de que todos comieran para sobrevivir, era el combustible que movía toda la maquinaria de la guerra. Sin ese trabajo, el sistema entero se venía abajo como un castillo de naipes. Vale, pues ahora vamos a abrir un poco el zoom para ver la foto completa de la sociedad. Y lo que vemos es una estructura estática, rígida, dividida en lo que se llamaban estamentos u órdenes. Tu nacimiento marcaba a fuego tu función en la vida, y de ahí no te movías. Nacías campesino, morías campesino. Y punto. La estructura era esta, así de clara. Arriba del todo, los oradores, es decir, el clero. Su función era rezar por la salvación de las almas de todos y, muy importante, eran los guardianes del conocimiento. Luego estaban los velatores, la nobleza, los guerreros. Su única razón de ser era la guerra, la defensa del territorio. Y sosteniéndolo todo, en la base de la pirámide, los laboradores. La inmensa mayoría de la población, los campesinos, que con su trabajo físico mantenían a los otros dos estamentos. Ya tenemos la economía y la sociedad, pero ¿qué pasa con la política? Pues aquí hay que borrar de la cabeza la idea de un rey poderoso controlándolo todo, como en las películas. El poder estaba totalmente fragmentado. No se basaba en leyes escritas, sino en algo mucho más íntimo y personal, una complejísima red de juramentos de lealtad. Y ese vínculo, esa lealtad, se sellaba con dos ceremonias que eran casi sagradas. Primero, el homenaje. El vasallo, de rodillas y desarmado, ponía sus manos entre las de su señor y le juraba fidelidad de por vida. Y justo después venía la investidura, donde el señor le entregaba algo simbólico que representaba la tierra,
un puñado de tierra, una ramita. Con ese gesto le cedía el control del feudo, a cambio, claro está, de su ayuda militar cuando la necesitara. Pero a ver, un sistema tan particular, ¿de dónde sale? ¿Cómo se llegó a esto? Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que ir a las ruinas del Imperio Romano y a los bosques de Germania. Vamos primero a Roma, a sus últimos siglos. El imperio se desmoronaba, la inseguridad era total. Las ciudades ya no eran lugares seguros y la gente empezó a huir masivamente al campo. ¿Y qué hacían? Se ponían al servicio de grandes terratenientes a cambio de que les protegieran. Así nació el colonato. El campesino quedaba legalmente atado a la tierra que trabajaba. ¿A qué suena familiar? Claro, es que este es el embrión, el precursor directo del siervo medieval. Y al mismo tiempo, los pueblos germanos que fueron entrando en el imperio trajeron consigo su propia forma de entender la sociedad, el comitatus. Para ellos, lo importante no era un Estado o unas leyes, sino la lealtad personal, directa y absoluta a un jefe guerrero. Era un pacto de honor entre compañeros de armas. La palabra dada lo era todo. Y aquí lo tenemos, la fórmula mágica que dio forma a la Europa medieval. Si juntamos estas dos cosas, ¿qué obtenemos? Pues el feudalismo. Es la fusión perfecta de la herencia romana, con esa estructura económica del colonato que ata al hombre a la tierra, y la herencia germánica, con ese código de honor del comitatus que une a los guerreros con juramentos personales de lealtad. Y para terminar de comprender esta Europa feudal, hay que ponerla en su contexto. Porque no estaba sola en el mundo. Justo en su frontera oriental existía otro universo, un mundo completamente distinto, el espectacular y riquísimo Imperio Bizantino. El contraste es que es brutal. Mientras que la Europa occidental era un mosaico de miles de feudos rurales, aislados, con una economía de subsistencia, el Imperio Bizantino era un estado centralizado, con un emperador con poder absoluto, una burocracia, un ejército profesional y ciudades bulliciosas, como su capital, Constantinopla, que era la mayor metrópoli del mundo. Conservaban la cultura, el arte y el saber grecorromano. De verdad, eran dos universos paralelos que casi no se tocaban. Y claro, todo esto nos deja flotando una pregunta enorme. Hemos dibujado un mundo que parece estancado, fragmentado, rígido, atado a la tierra y a juramentos personales. Entonces, ¿cómo es posible que de este sistema nacieran, con el tiempo, las ciudades, el comercio, las universidades y las naciones que son la base de nuestro mundo moderno? Esa es la gran paradoja y, en el fondo, la fascinante historia de la Edad Media.